Hola gente, buenas noches, espero que estén muy bien. Yo soy Rodolfo, uno de los cofundadores de Laboratoria, también conocido como el amigo venezolano de la peruana que impresionó a Obama. Desde Laboratoria hemos creado este espacio simplemente para hablar de temas interesantes. Este es nuestro segundo episodio y hemos elegido como tema la mentalidad de crecimiento, basado en un libro de Carol Dweck que se llama Mentalidad o Mindset. Y es un tema interesante porque hasta hace algunas décadas atrás se pensaba que el cerebro adulto era estático, ¿no? Se comparaba como con la estatura, que uno nace, crece y llega un momento que se estanca y así como no vas a crecer más en estatura, tu inteligencia tampoco va a crecer más. Y eso hoy sabemos que no es así, ¿no? Hoy sabemos de la plasticidad cerebral. Sabemos que nuestro cerebro cambian en función y en forma de acuerdo a nuestras experiencias. Se crean nuevas redes neuronales o se fortalecen otras, entre otros cambios en el cerebro, ¿no? Y esto está relacionado con el trabajo de Dweck porque ella estudió los factores del éxito de las personas y se dio cuenta que una de las cosas las cosas que normalmente asociamos con el éxito, como puede ser la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación, realmente son consecuencia de algo un poco más profundo, que ella llamó mentalidad. Y mentalidad, entendámoslo como simplemente una manera de ver el mundo, ¿no? Y ella habla de dos tipos o dos extremos de ver el mundo. Uno de mentalidad fija, en el que las personas creen que las habilidades y las cualidades son inmutables, son como el color de nuestros ojos, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. Mientras que hay otra manera de ver el mundo, que es una mentalidad de crecimiento, donde vemos que nuestras habilidades, nuestras cualidades, inclusive aspectos de nuestra personalidad, las podemos cambiar con el esfuerzo, probando distintas estrategias e inclusive con la ayuda de otros, ¿no? Y la mentalidad es fundamental porque, o sea, la manera de ver el mundo es fundamental porque eso guía tu comportamiento, es uno de los factores que guía tu comportamiento. O sea, un ejemplo, ¿no? Cuando decimos, es que yo no soy bueno para las matemáticas, o cuando decimos, le recomendamos a alguien, mira, para ti la música no es lo tuyo, y pensamos que así será siempre, entonces se torna una profecía autocumplida, porque si yo creo que no soy bueno para la música o para la matemática, entonces, ¿para qué voy a esforzarme, no? ¿Para qué voy a intentarlo? Y yo creo que es un tema fundamental en estos episodios porque siempre llegamos a este común denominador que el mundo está constantemente cambiando, que tenemos que adaptarnos, tenemos que salir de nuestras zonas de confort y tener una mentalidad fija realmente nos limita, ¿no? De hecho, el trabajo de Dweck inclusive llega a unos niveles de profundidad bien amplios porque habla de que, mira, cuando uno tiene la mentalidad fija, realmente te consideras como un producto terminado, ¿no? Y entonces tus motivaciones son más como de validación externa, que quieres que la gente te diga que estás bien y no te quieres exponer a menos que eso suceda. Mientras que si te ves con una mentalidad de crecimiento como un producto que está en progreso, entonces la validación deja de tener tanta relevancia, porque no hay nada que validar por ahora, y más bien lo único que te importa es el crecimiento, el aprender y seguir progresando día a día. Y entonces tus comparaciones más relevantes, en vez de tú con el ambiente o con otros competidores, es tú contigo mismo el día anterior, ¿no? Esto es un tema fascinante, no le hacemos justicia en estos pequeños minutos de la introducción, entonces hemos traído a Susana Claro, una investigadora y profesora de la Universidad Católica de Chile. Ella ha colaborado y ha escrito sobre este tema múltiples veces, inclusive escribió un paper con Carol Dweck. Tiene una maestría en Harvard, un doctorado en Stanford, así que vamos a hablar con ella y aprendamos un poco más de este tema. Hola Susana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un honor estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo te ha agarrado esta crisis? ¿Cómo estás? Bien, muchas clases online con mis estudiantes universitarios. Nosotros soy académica de la Universidad Católica y harto homeschooling y harto cocinar también, que es algo que no era mi hobby favorito. Sí, la verdad es que a todos nos ha agarrado también así. Algo que no comenté en la introducción es que tú también eres cofundadora de Enseña Chile, ¿cierto? Sí, hace 11 años llevamos. 11 años, wow, sí. Qué interesante.
Bueno, este tema de growth mindset con el emprendimiento también es fascinante, ¿no? Pero mira, ya hemos hablado un poquito de la mentalidad de crecimiento, pero quisiera que tú que has profundizado esto y realmente has estudiado esto, nos cuentes un poco cómo es el proceso para llegar a esos descubrimientos, ¿no? Entiendo que son experimentos sociales con un grupo control, un grupo de tratamiento que siguen, miden. Entonces, ayúdanos a entender que esto está basado en ciencia, ¿no? Y en experimentos reales. Claro, ¿cómo se...? Buena pregunta, porque la verdad que se conoce esto de mentalidad de crecimiento, growth mindset en inglés, se conoce hace relativamente poco tiempo en el mundo de la educación, pero en psicología se ha estado estudiando por más de 30 años. Y la primera vez que se exploró fue de esta investigadora que fue mi advisor, que se llama Carol Dweck, que es la que acuñó el término. Ella hacían laboratorios, o sea, experimentos en laboratorios, invitaban a niños a su laboratorio, digamos, que se llama laboratorio, pero es una pieza blanca, no hay tubos sino que hay cámaras, eso sí. Y ella su puzzle, el dilema que enfrentó fue que había niños que al enfrentar una tarea difícil, se bloqueaban y se deprimían, o sea, se desanimaban, un poco se desmotivaban, mientras que habían otros que con la misma tarea se entusiasmaban y se prendían, y era como, wow, que esto es difícil, voy a seguir buscando cómo hacerlo. Y ella que estudiaba, era una estudiante, su tema era la motivación. Ese fue el dilema que le hizo pasar a esta nueva etapa, empezar a pensar cuáles eran las creencias que tenían los niños que hacían que reaccionaran distinto ante estos desafíos. Y así fue como explorando, ella descubrió que había una creencia en particular que era muy predictiva de estas dos reacciones, que era la mentalidad de crecimiento. En el fondo, ¿qué creían los niños sobre la naturaleza de la inteligencia? Si es que era algo que estaba fijo y dado en ciertos minutos, o era algo que se podía ir mejorando. Y los que se entusiasmaban con el desafío eran los segundos, los que pensaban que la inteligencia era algo que cambiaba y que no entender algo ahora no era algo que no iban a poder entender después, eso era algo que podía cambiar. Y cuéntanos, ¿cómo miden la mentalidad? ¿Son cuestionarios? ¿Cómo sabemos que alguien tiene creencias de mentalidad fija y alguien tiene creencias de mentalidad de crecimiento? Ese es uno de los grandes desafíos actuales, lo que se está estudiando ahora, se está explorando mucho ese tema. Como se ha hecho normalmente es a través de encuestas. Los psicólogos hacen muchas encuestas para medir los distintos constructos, pero cuando ya lo llevas a terreno, una vez que el mundo de la educación agarra este tema y empieza a hacer lo que tú decías antes, los experimentos sociales en terreno, empieza también a necesitarse estudiar esto a grandes escalas. Entonces, cuando tienes, no sé, pues 200.000 niños en una cohorte en un país, que tú quieres saber cuál es la medida de mindset, de mentalidad de crecimiento en ese país, no puedes hacer las 8 preguntas que hacían en el laboratorio, sino que tiene que ser mucho más acotado. Y se han estado desarrollando distintas encuestas que han estado evolucionando. En California hay una que tiene 4 ítems, en Chile aplicamos una a nivel nacional con 2 ítems, pero en el fondo son los mismos que van evolucionando y últimamente se ha estado explorando en Chicago, también Camille Farrington es una persona que ha desarrollado una versión para niños más chicos, y así en general es una encuesta. En el fondo tú preguntas, ¿crees que tu inteligencia, o sea, mi inteligencia es algo fijo y no puede cambiar? Y el nivel de acuerdo que tú tienes con esta statement. Perfecto. Y una cosa que también yo, cuando me topé con este tema por primera vez, o cuando he visto que personas lo toman por primera vez, se tiende como a sobresimplificar, ¿no? Entonces, yo recuerdo a gente, o cuando yo pensaba, sí, growth mindset, mentalidad de crecimiento es todo sobre el esfuerzo, ¿no? Que con el esfuerzo puedes lograr lo que sea y siempre que te esfuerces vas a lograr los objetivos, y realmente no es así, ¿no? O sea, realmente tampoco uno puede caer en la trampa de seguir haciendo lo mismo esperando distintos resultados. ¿Qué nos cuentas de eso, ¿no? ¿Qué componentes más allá del esfuerzo son parte de tener esta mentalidad? Súper buena pregunta, porque ese fue una de las primeras, digamos, barreras o golpes de pared, así que se pegó el mundo cuando recibió este concepto, porque era lo que se veía era que el profe decía, no, ten una mentalidad de crecimiento, sigue tratando.
Claro. Y no es la idea, a veces, si tú sigues tratando de la misma manera, no necesariamente te va a seguir avanzando. Entonces, no se trata de seguir, de que creer que que tu inteligencia puede cambiar y puede aumentar, o tú puedes desarrollar un talento, no significa que lo tienes que hacer por una única forma e insistir en la misma forma 10.000 veces, sino que hay que buscar una variada gama de estrategias. Y una muy importante también es pedir ayuda, que es algo que se enseña muy poco a nivel escolar, porque en general el mensaje en el colegio es: no me pidas ayuda, no me preguntes, búscalo tú. Y se convierte como en algo negativo, cuando en realidad, cuando tú entras al mundo profesional, es lo que mejor tienes que aprender a hacer es a pedir, a preguntar. Las empresas tienen directorio donde el CEO tiene que preguntarle, las organizaciones sin fines de lucro, probablemente ustedes tienen también un directorio, y saber aprovechar ese conocimiento es una súper habilidad, y tener mentores. Entonces hay 3 estrategias principales que generalmente se nombran como para dejarlas súper ordenadito, que una es probar de nuevo, o sea, de todas maneras la práctica, insistir y repetir, te hace que ciertas conexiones se hagan más fluidas, más rápidas en el cerebro, se solidifiquen, ¿verdad? Que los caminos se conviertan en instintivos en algún minuto. Pero también está cambiar de estrategia, busca otra forma. ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Qué puedes hacer distinto? Entonces, cambiar alguna de las cosas que estabas haciendo. Y la última, obviamente, es pedir ayuda. A los pares, generalmente el recurso que tienen más disponible los estudiantes son sus pares. Entonces, primero eso, siempre hay alguien que entendió algo que tú no entendiste, y tú entendiste algo que el otro no. Entonces, al hacer eso, se gana harto. Y después, obviamente, un mentor, tener un mentor, buscar a alguien que esté más avanzado que tú. Incluso si tú eres muy bueno en, por ejemplo, natación, busca a alguien que sepa más que tú para que te lleve al próximo nivel. Si tú no buscas eso, va a ser muy difícil, va a llegar a un techo en algún minuto. Entonces necesitas este próximo paso. Sí, la verdad es que ese golpe contra la pared, creo que el laboratorio lo sufrimos cuando empezamos a experimentar con esto. Y yo sí, desde que entendí, o desde que entendimos como equipo, realmente esos detalles, creo que pudimos diseñar una mejor experiencia de aprendizaje, donde justamente el equipo de laboratorio que coachea a las estudiantes, en el laboratorio no hay profesores, hay coaches, porque queremos que las estudiantes tienen que apropiarse de su proceso de aprendizaje, pero necesitan ese coaching, y esos coaches están como preparados para lidiar con estas 3 estrategias, ¿no? Inclusive lo que hablas, ¿no? De fomentar el aprendizaje entre pares ha sido algo que hemos puesto como al centro, y todavía hay mucho por explorar. Yo siento que la educación en general tiene mucho que aprender de estos 2 minutos que nos diste con esta reflexión, así que muchas gracias. De hecho, me gustaría también profundizar en otros como sobresimplificaciones, ¿no? Esa era una, que era solo el esfuerzo, y realmente es mucho más. La otra que yo he visto también que caemos es pensar que solo es que es binario, ¿no? O tengo la mentalidad fija o tengo la mentalidad de crecimiento, lo cual tampoco es así. Como que puedes tener una mentalidad para unas cosas y no para otras. Inclusive, como decía una compañera de trabajo conmigo, me decía, eso es una batalla que se lucha todos los días, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito ahí también cómo profundizar en eso y no sobresimplificarlo en eso, simplemente dos opciones. Sí, súper buen punto, porque claro, estos 2 extremos, al final se pescan los extremos como una simplificación, porque de alguna manera hay que agarrarlo. Incluso cuando tú preguntas en la encuesta, no tienes 1 o 2, sino que tienes un continuo donde nosotros generalmente lo partimos en alguna parte y decimos, ya, estos son fijos, estos son crecimiento. Entonces ni siquiera ahí es tan clara la división. Pero claro, lo que se ha visto es que que tu mentalidad depende mucho del contexto también. La gente tiende a alinearse a los mensajes que percibe en el ambiente, sobre todo personas que admira, o personas que están como en puestos de liderazgo, por ejemplo, el profesor, o los apoderados, o el amigo quizás que tiene más liderazgo en la empresa, ¿cierto? En tu jefe. Y de hecho se han hecho experimentos donde se ha puesto a una persona a mirar una reunión de la empresa donde va a postular para trabajar, y en esta reunión, como hay una reunión falsa, donde en una hablan mucho más en un mensaje de mentalidad fija,
donde se valora son ciertas características fijas, y en la otra reunión, que el otro grupo que ve una reunión diferente, es una reunión donde las personas conversan sobre la importancia de aprender del error, la capacidad de aprendizaje, cómo valoran la persona que fue mejorando en el tiempo, como una trayectoria, como algo no fijo, ¿verdad? Y es increíble como los que vieron cada versión de esta reunión escribieron cartas sobre sí mismos, resaltando áreas de sí mismo que una correspondía más a una mentalidad fija y la otra a una mentalidad de crecimiento. Entonces uno también se influye, nos influimos entre nosotros, es una cosa muy social. Claro, es un tema cultural, ¿no? Nosotros también en laboratoria, tanto cuando trabajamos con empresas como en el bootcamp con los estudiantes, hacemos intervenciones culturales. De hecho, los primeros días en el bootcamp es simplemente de cultura, para compartir estas creencias que tenemos y que esto es un ambiente que está diseñado en función de esas creencias. Mencionaste el error y fallar. ¿Cómo se relaciona estas creencias con el miedo a fallar o con cómo lidiamos con el fracaso? Esa también es un área que se está explorando harto, porque se ha visto que cuando sobre todo los profes tienden a contestar, cuando contestan este cuestionario tienden a contestarlo más como mentalidad de crecimiento, pero cuando tú lo observas son más mentalidad fija. Entonces como que en cierta forma hackearon el cuestionario o tienden a contestarlo de la manera que se tiene que contestar. Pero cuando tú les preguntas sobre el fracaso es distinto y en apoderados tiende a ser más predictivo de la mentalidad de los niños que la respuesta al otro cuestionario. Entonces lo que se les pregunta es si el fracaso es una herramienta de aprendizaje o si están de acuerdo con que el fracaso debería ser evitado, por ejemplo. Y cuando uno cree que el fracaso es algo que tiene que ser evitado, está mandando inconscientemente a veces mensajes al niño o al par o al que sea, la idea de que si tú fracasas no vas a salir de ahí, entonces evítalo, ¿no? Como que el error es algo negativo, es una señal de que limita el límite de tus habilidades. Entonces, tiene esta relación que no es exacta, pero sí que una cosa alimenta a la otra, en el fondo. O sea, si tú tienes una mentalidad de crecimiento, no le deberías tener terror a tener un error durante el tiempo de práctica, digamos. Hay minutos en que tú tienes que desempeñarte, o sea, el último partido de la final no es un minuto para estar haciendo prueba y error, ¿cierto? Pero durante la práctica tú deberías enfocarte exactamente donde más errores tienes, porque eso es donde vas a aprender. Pero además hay otra cosa más, que es aprender a hacerle autopsia al error. A veces que uno hace un error y es tan doloroso el error que uno le quiere dar la espalda y cambiar la página lo antes posible, en vez de meterse, enfrentarlo y decir dónde estuvo, dónde fallé yo, qué es lo que tiene este error para enseñarme, qué es lo que puedo aprender yo de este error. Entonces, si no le hacemos la autopsia, no sirve. No es que todos los errores sirven y que siempre hay que tener errores, sino que hay que enfocarse entonces a que en el periodo de práctica, enfocarse en no tener susto a tener errores, sino que buscarlo y enfrentarlos para sacarles lo máximo posible. Eso es lo que yo creo que hemos aprendido hasta ahora del tema. Sí, eso la verdad es que me encanta porque a veces sí, se sobresimplifican estos conceptos también y empiezan, bueno, es que el error es algo que tenemos que buscar y es verdad que de cierta manera sí, pero en cierto contexto, ¿no? Yo creo que una ley, bueno, no es que vas a tener una cirugía de corazón abierto y le vas a decir al doctor, bueno, sí, experimenta y si te equivocas, claro. No, o sea, hay momentos donde se quiere fomentar el error y otros momentos donde trata de mitigar. Claro. Pero sabes que, pero aún así, pero es que me acordé de una historia de unas estudiantes, de hecho eran alumnos de Enseña Chile, de profes de Enseña Chile, y los profes le decían, en Chile hay esta prueba que tú das para entrar a la universidad, y si te va mal en esa prueba no puedes entrar a la universidad, pero lo tienes que dar otro año, pero en el fondo tienes una oportunidad por año. Y el profe los empujó, que ustedes pueden, den esta prueba y no sé qué, y en ese colegio en particular nunca daban la prueba, porque la consideraban como algo tan lejano y tan difícil que ni siquiera la daban. Y este año, gracias al profe, se entusiasmaron y dieron la prueba y se prepararon un montón y todo. Y no les fue bien, les fue mal en la prueba. Y el profe se sintió súper mal porque dije, les di falsas expectativas, les di esperanza, les hice soñar con una cosa que era inalcanzable prácticamente, en el fondo
que es el temor que tienen muchos profes, que sobre todo cuando trabajan en contextos difíciles, no quieren como hacer que los niños sueñen más para que no se frustren después al no poder cumplir sus sueños. Y entonces el profe estaba en esta situación cuando de repente recibe un llamado de una de sus alumnas y le dice, profe, llamo para agradecerle porque nunca nadie había confiado en nosotros, fue para mí súper emocionante haber enfrentado este desafío, ahora sé que si yo quiero hacer algo así, puedo, sé cómo enfrentar un desafío de esta manera, este año voy a trabajar mucho más para poder volver a dar la prueba, no me importa que me haya ido mal, porque voy a seguir tratando, porque aprendí del mensaje suyo, que esta falla, este fracaso no define quién soy, sino que cuánto yo siga intentando y buscando nuevas formas. Entonces es increíble, porque en realidad que es un susto que el dilema que uno siempre tiene, como los hacemos, cuánto los... Sí, y de hecho me hiciste acordar también algo que yo leí, o una entrevista que vi de Carol Dweck, donde decía que hemos sufrido también de un movimiento que sobrevaloró la autoestima por muchos años, o sea, venimos a una tendencia de no expongan a sus hijos y a sus hijas a cosas retadoras porque hay que cuidar su autoestima y en el fondo fue contraproducente, digamos, hay que balancear por esta historia que acá está increíble, ¿verdad? De hecho, entrando a los hijos y a las hijas, nosotros tenemos un niño de 3 años, ¿no? De mucho de lo que nosotros, nuestros criterios de parenting, ¿no? De crianza de nuestro hijo, han sido influenciados por esto. Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes pensando ya en nuestros hijos y en nuestras hijas que deberíamos mantener y qué cosas deberíamos evitar? También hay cosas que no deberíamos hacer. Bueno, yo no soy experta en parenting, solo sé lo que yo he hecho con mis hijos, en verdad, pero igual trato de aplicar harto de lo que, de esto. Y me ha servido mucho como ser muy repetitiva en que cuando te sale mal es normal, eso es lo que debería salirte. Si es primera vez que lo haces, segunda vez, eso es lo que debería salir mal. Entonces no me resulta el dibujo, bueno, obvio, si es primera vez que lo hace, o incluso recién llevamos, no sé, un año tratando de aprender a leer, por ejemplo, como lo normal, no hay que tenerle susto a que te esté yendo mal porque eso es lo normal mientras nosotros seguimos intentándolo y mientras cada vez que tú lo estás intentando se está creando entonces una nueva conexión que va a hacer que esto sea más fácil más adelante. Y sobre todo, súper importante es ayudarlos a mirar la trayectoria de lo que han hecho. Como, mira, esto que antes te costaba mucho, ¿te acuerdas que este puzzle tú no lo sabías cómo poner y ahora mira cómo lo rápido que lo armas? Cuando haya un pequeño fracaso, dar un mensaje de verdad, no arrancarse del error, sino que decir, sí, eso es lo que está pasando, es normal, y dar esperanza, que yo repito mucho en los colegios a los profes, el mensaje de verdad con esperanza. Ser transparente, pero dile que esto va a cambiar, esto no es definitivo. Claro, y por último... Que digamos, si es un fracaso, puede ser visto como un fracaso temporal, o sea, no he logrado esto aún, todavía no. Claro. Un proceso eso, el aún, eso de no he logrado, no soy bueno para esto todavía, y agregarle el todavía, que nada de esto te define a ti. Claro. Y lo otro que te quería decir es en el caso que la gente, que cuando les va bien, ¿verdad? Porque uno de los temas que se han explorado es qué pasa de el que siempre contesta rápido, el que siempre es el primero en entregarla, y entonces los profes tienden a decir, ¡ay, qué seco eres, qué rápido eres! Y inconscientemente están mandando mensajes de mentalidad fija, como que ser seco es una cosa fija y no que dependió de que en verdad no sacó la vuelta antes, como hay cosas que lograron que esa persona lograra ese resultado tan bueno, que aparte de que quizás estaba más adelante que los otros desde un principio, pero además no sacó la vuelta, contestó inmediatamente, lo llevó para adelante, revisó, ¿cierto? Te felicito porque revisaste, como hacerle notar cuáles son esos pasos que lo están... Claro, que son los que les van a servir después. Sí, solo para traducir, seco en chileno es como crack, como capo, como capa, una que le fue muy bien. Y bueno, ya para finalizar, ha sido súper chévere la conversa, pero quisiera llevar la mentalidad de crecimiento de nuevo como al ambiente laboral, ¿no? Ahorita pensando en empresas, en líderes empresariales, en talento que vas a contratar. Cuéntanos un poco cómo influencia esto la empresa y las contrataciones en particular.
Buena pregunta. Mira, el caso más icónico yo creo que es el de Microsoft, cuando Satya Nadella tomó lo ascendieron a CEO. Ya conocen a toda mi familia. Satya Nadella entró a una organización que tenía una cultura muy anti-mentalidad de crecimiento. Prácticamente castigaban los errores casi que en público, se echaban la culpa unos con otros, ¿no? Que el que se equivocó fue ese, por eso que nos está yendo mal. Y él dijo esto, la mentalidad de crecimiento va a ser una de las áreas principales de mi compañía. Y lo inculcó mucho internamente, repitiéndolo y diciendo acá se valora el aprendizaje, se valora además ser transparente con los errores y compartirlos con los colegas y como juntos seguir adelante, etcétera. Se hizo ese cambio cultural. Y lo otro interesante es que también lo empezó a aplicar en su relación con otras organizaciones, cuando saca esta pantalla que dice I love Linux, que nunca en la vida Microsoft se había acercado a Linux. Él en una de estos lanzamientos pone esta pantalla gigante I love Linux porque su filosofía es aprendamos todos juntos a dar el mejor producto, y mi producto va a ser mucho mejor cuando yo estoy con el del lado y vamos aprendiendo juntos, y entonces ahora gracias a eso tenemos Word en iPhone, antes no había, antes de esa tienda. Ajá, sí. No está, él fue el que dijo, ¿sabes qué más? Vamos todos, estando abiertos para el aprendizaje es cuando vamos a sacar más retorno, más que estando aislando. En este caso, porque claro, uno ha visto cómo Microsoft se ha reinventado, pero nunca me he dado cuenta que Growth Mindset pues está como al corazón de esa transformación. Susana, y en esa línea de la mentalidad de crecimiento en el trabajo, ¿no? ¿Qué particularidades hay en el contexto que estamos viendo hoy, que es un contexto único de muchos cambios, de la adaptabilidad y mucha incertidumbre? Ay, sí, este minuto súper desafiante, hay que aferrarse a estas ideas, que al final, en el fondo, es una manera de tenerse paciencia con los desafíos que estamos enfrentando, porque nadie sabe, está el ruido de atrás, pero nadie sabe bien cómo manejar esto, cómo uno vive todo el día en trabajo en la casa, o todos los que están experienciando dificultades mucho más duras, económicas, desafíos de trabajo, de búsqueda de trabajo, etcétera. Tener paciencia y decir, bueno, no tengo la habilidad ahora, pero la estamos desarrollando, la vamos a tener, y además, en particular, todo lo que estamos aprendiendo ahora nos va a servir para muchos años, porque van a haber más crisis como esta, pero también porque la modernidad y la globalización y todo lo online llegó para quedarse. Y entonces no son habilidades que son para un paréntesis, sino que son habilidades que las vamos a necesitar para mucho tiempo más. Entonces, paciencia, que podemos desarrollar las habilidades que necesitamos para enfrentar este desafío impensado hasta ahora. La verdad es que yo creo que esto ha sido un acelerador, y una de las cosas, una reflexión que yo hacía es que esta crisis nos está llevando a muchas personas simplemente a fortalecer muchas de las cosas que ya creemos, pero se vuelven como inclusive más importantes, ¿no? El tema de la transformación cultural, transformación hacia lo digital, en el caso de las empresas, y de poder reinventarnos como personas. Creo que esto simplemente es una muestra más de fortalecer esas creencias. Así que ha sido un lujo conversar contigo, Susana. Mil gracias, de verdad, gracias por darte el tiempo de estar acá con nosotros y con nosotras, y tendremos otra invitación. Este va como para parte 1, parte 2, parte 3, parte N. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto hablar con ustedes, y además felicitaciones al laboratorio. Para esto, en esta era es cuando más se necesita, así que vamos a necesitar laboratorio por mucho tiempo. Gracias, saludos a Marisol y a todo el equipo de Chile por allá cuando las veas. Chao.